Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Recuerden que pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook. Siguen a Radio Isla y ahí verán todos los Facebook Lives de todos los programas. Asimismo, pueden entrar a radioisla.tv, ver todas las noticias que han surgido durante la mañana y ver también lo que está ocurriendo aquí en el estudio. Otra opción es que ya estamos en YouTube, así que no hay excusa para mantenerse informado. Y por otro lado, la aplicación de Radio Isla 1320, bájela en su celular. Yo me paso, como Julio está transmitiendo desde casa, pues yo lo que hago es que pongo la aplicación y camino por toda la casa para poder escuchar lo que él está haciendo, así que no hay excusa. Como les indiqué, vamos a estar conversando durante este segmento con Antonio Medina, exdirector de PRICO bajo la administración de Alejandro García Padilla y hoy integrante de la Junta de Control Fiscal, y vamos a hablar de distintos temas. Pero antes de iniciar la conversación con él y darle oficialmente la bienvenida, quiero que escuchen lo que dijo Omar Marrero aquí en Pegados en la Mañana, porque quiero comenzar con el tema de retiro. Y Omar Marrero está nominado para secretario de Estado, pero ustedes saben que está frente a FAF también. Y dio unas expresiones sobre la ley de retiro digno. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Omar Marrero en Pegaos en la Mañana. La ley de retiro digno, nosotros aprobábamos y apoyábamos lo que es la política pública de cero recorte de las pensiones, pero el haber incluido unas disposiciones que chocan tajantemente con la ley federal promesa, con las determinaciones de la juez Swain, lo que hace es hacer la ley inconsistente y que la misma no se pueda implementar. Y eso fue lo que dijimos en nuestra ponencia. ¿Y por qué el gobernador la firmó? Porque apoyábamos, y eso lo explico debidamente y lo dijo claramente, porque apoyamos y defendemos la política pública de cero recorte a las pensiones. Pero la manera redactada del proyecto violaba la ley promesa y por lo tanto era inconsistente. Y esa es la situación. Por eso trabajamos en dos alternativas adicionales para que la Junta deje de estar obstinada en recortar las pensiones, pero tenemos que hacerlo de una manera que lo podamos ejecutar. O sea, que realmente, aunque el gobernador firmó la ley, lo que piensa en términos de política pública es que el contenido de esa ley es inconsistente con la ley promesa. Así se dijo claro, ¿verdad? Ahí ustedes escucharon a Omar Marrero, quien está frente a FAF, y ahora está nominado como secretario de Estado, pero va a ocupar ambos puestos si es confirmado por Cámara y Senado. Así que con este sonido pues voy a arrancar con el tema y que ha acaparado también titulares en el país y que es una preocupación para nuestros pensionados, la reducción en sus pensiones. Así que oficialmente le doy los buenos días a Antonio Medina. Gracias por estar aquí en Dígame la Verdad. Buenos días, Mili. De verdad que un gran placer estar aquí contigo nuevamente y siempre que me necesitas aquí estamos disponibles. Sabemos para ustedes. que está disponible, así que ya mismito estarás también con la compañera Yolanda Vélez Arcelay, que también tiene muchas preguntas. Vamos a arrancar con el tema de las pensiones, especialmente lo de la ley de retiro digno. Parece un poco contradictorio que el gobernador ahora no está de acuerdo, pero entonces firma la ley de retiro digno. ¿Por qué la Junta entiende que no es cónsono con la ley promesa? Bueno, empecemos por lo que dijo Omar, ¿verdad? La ley, según está escrita, no es consistente. ¿Por qué? Con la ley promesa, no es consistente con el plan fiscal. Nosotros a través de la Junta hemos renegociado gran parte ya de la deuda de Puerto Rico. Hemos tenido unas reducciones significativas en los bonos generales, los GOs, COFINA y otros de los instrumentos de deuda. Y la ley básicamente elimina, borra todas esas negociaciones, le quita poderes a la Junta que promesa se los provee, y devuelve el sistema de pensiones al sistema que nos llevó a la bancarrota. Entonces, es muy difícil para la Junta aprobar o sustentar la ley de retiro digno porque va en contra y tiene múltiples elementos que van en contra
de la ley promesa y el plan fiscal. El mismo gobernador lo dijo. ¿Cómo borra esas negociaciones que ya la Junta ha logrado con los acreedores? En la forma que la ley está escrita, básicamente reestructura o elimina muchos de los elementos que ya la Junta ha negociado y devuelve o echa para atrás cómo funcionaban los sistemas antes de que Puerto Rico está en la bancarrota en términos de las pensiones. Y la realidad es que la ley como está escrita, y nos hemos posicionado en múltiples foros, no es posible implementarla. Lo hablamos con la Cámara, lo hablamos con el Senado, estuvimos en comunicación con ellos directamente durante el proceso legislativo. Le dejamos saber que habían unos issues serios, estructurales con la ley. ¿Cuál es el issue de que se crea este fideicomiso que protegería las pensiones de los jubilados? Bueno, hay múltiples issues, como menciono, en términos de la forma en que la ley fue redactada. Por lo tanto, yo creo que es importante recordar, la negociación que nosotros ya logramos defiende para todos los pensionados que cobran $1,500 o menos al mes, se le asegura 100% de su pensión. Eso es aproximadamente 72% de los pensionados. Para los pensionados que cobran más de 1,500, solamente van a haber una reducción de 8.5% en la cantidad de dinero por encima de 1,500. En otras palabras, 1,500 asegurados para todo el mundo, y por encima de 1,500 solamente una reducción de 8.5%. Nosotros entendemos que eso es razonable porque protege el plan completo. Inclusive, recapitalizamos el plan de retiro 2000, que el gobierno había usado ese dinero para otros usos, y ese dinero de la gente que lo habían depositado ahí. Por lo tanto, nuestra negociación, aunque no es perfecta, protege gran parte de los derechos de los pensionados, protege a gran parte de los pensionados en que no se les va a tocar su pensión, todos los que están debajo de 1,500, y asegura una reducción de $35,000 millones en los bonos generales, a aproximadamente $7,000 millones, una reducción de 80% en ese costo de deuda. Por lo tanto, es una negociación súper compleja con diferentes grupos de acreedores. ¿Qué fue? Que a los acreedores ustedes le dijeron, nosotros vamos a estar bajando las pensiones para poder asegurar pagarles. ¿Por qué esto afectaría a los acreedores? Es lo que quiero... Mira, esto es un asunto donde tú tienes que balancear las negociaciones, y vamos a quizás un ejemplo. Si tú estás en una familia donde hay papá, mamá y 5 hijos en la mesa, y tienes muchos intereses, pues tienes que llegar a unos acuerdos entre todo el mundo, y uno tiene que, ¿verdad?, hacer unas concesiones por un lado y lograr unos acuerdos por el otro. Entonces, como tú sabes, hay muchos grupos de acreedores. Están, ¿verdad?, los GOs, están los COFINA, hay diferentes otros tipos de instrumentos, los del GDB, los no asegurados, etcétera. Por lo tanto, tienes que lograr una negociación donde todo el mundo reciba lo máximo posible, pero nunca vas a poder conseguir todo para todo el mundo. ¿Usted cree que aquí en Puerto Rico se puede vivir con $1,500 de pensión? Con el costo. No, yo creo que es una cantidad sumamente baja, pero eso no lo definió la Junta. Esos son los planes de pensiones que define el gobierno. Eso no es un número que la Junta puso. Nosotros estamos mirando las deudas según están en los libros. O sea, que usted me reconoce que con 1,500 no se puede vivir en Puerto Rico. Yo entiendo que es un número sumamente bajo para vivir en Puerto Rico, pero la Junta no definió ese número. Y entonces, ¿se pudiese cambiar ese 8.5 tal vez a hacer una reducción menor? Mira, la misma... Porque la realidad es que conozco muchos adultos mayores. Bueno, mi mamá es una pensionada y la realidad es que aquí en los altos costos de los medicamentos, los servicios de salud y todo lo que ha salido es que los niveles de pobreza que está viviendo el país son enormes. Estamos de acuerdo con eso, estamos de acuerdo 100%. Por lo tanto, es crítico que saquemos a Puerto Rico de la bancarrota, es crítico que logremos una reducción como la que se negoció de la cantidad de dinero anual que se utiliza para pagar la deuda. En el pico era más de 3,000 millones al año del presupuesto, que es más o menos de 10,000 millones. Casi 30% o más de 30% se estaba utilizando para pagar la deuda. Con esta negociación que nosotros estamos llevando a cabo, lo estamos bajando a menos del 9% o menos de 900 millones al año. Por lo tanto, estamos logrando
en una negociación con múltiples partes, reducir lo que se debe, reducir lo que hay que pagar anualmente, protegiendo, ¿verdad? Hablamos, 72% de los pensionados no van a ver $1 de reducción, y los que están por encima de 1.500, solamente un 8.5% por encima de 1.500. Ahora, puntualmente, el plan define que si hay unas aportaciones mayores a las que estamos proyectando, para ese año específico se puede devolver ese 8.5%. Pero, Pérez, explíqueme esa parte de nuevo. ¿Se devolvería bajo qué condiciones? Si hay unos recaudos que superan las proyecciones, parte de ese superávit se puede utilizar entonces en ese año puntual para reducir o eliminar esa reducción a las pensiones de más de 1.500, pero las condiciones específicas se tienen que dar. Claro, pero eso sería, se le daría ese dinero si se dan las condiciones de que hay un superávit en el presupuesto, que eso aquí nunca se ha cumplido. ¿Sería por ese año nada más? Correcto. O sea que entonces se le devolvería por ese año, pero si se cumple con eso, y usted sabe que aquí usualmente las proyecciones de Hacienda nunca se cumplen. Bueno, mira, el gobernador nos ha enviado 2 medidas para evaluación, y yo te puedo decir que la Junta siempre estamos dispuestos a evaluar cualquier medida que nos envíe el gobernador o cualquier medida que nos envíe la Cámara o el Senado. Es parte de nuestro rol. Evaluarlo no es un compromiso a aprobarlo. Por lo tanto, estamos evaluando esas medidas. Y cuando me habla de esas medidas, son las 2 medidas que hizo referencia Omar Marrero. Claro, ¿Qué están buscando esas medidas? ¿Las han podido leer? Porque he tratado de hablar con distintos legisladores y ninguno me ha podido explicar. Pues mira, yo no tengo el detalle técnico de las 2 medidas, pero en general lo que está tratando es de mejorar las condiciones de retiro de los empleados, entiendo que son los que están todavía en el gobierno, los que no se han retirado todavía. Yo te voy a hablar yo personalmente, Antonio Medina, yo quisiera lograr que haya 0 reducción en las pensiones como individuo. O sea, yo creo que los puertorriqueños hemos pasado por unas condiciones horribles durante los últimos años, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Ni el $1.500 al mes es suficiente, ni el salario mínimo es suficiente. Pero cuando uno mira responsablemente una ecuación sumamente complicada, donde tú tienes bonistas, tienes unsecured creditors, tienes pensionados, tienes un gobierno que tienes que correr, tienes un presupuesto limitado, entonces tienes que realmente mirar entre todos los elementos y balancearlo. Y mi opinión honesta como profesional es que el plan de ajuste provee una solución balanceada. La realidad es que van a haber grupos que van a decir, no es suficiente para mí. Pero es que no hay chavos, estamos en quiebra. Cuando alguien está en quiebra, realmente ese es el issue, que no tienes dinero para pagar todas tus deudas. Entonces, no podemos decir, vamos a tirar los bonos a 0 para asegurar que le paguemos a todos los demás. Tenemos que llegar a una negociación balanceada donde, mira, hemos logrado una reducción significativa de 35,000 millones a 9,000 millones en los bonos generales, etcétera. Y estamos todavía negociando con algunos de los grupos pequeños, pero yo me siento sumamente positivo de que vamos a llegar a un Voy a regresar acuerdo. al tema, ahorita tocamos un poquito a fondo el plan de ajuste, que lo tengo aquí en agenda. Quiero leerle, porque salió pues recientemente en el Nuevo Día, lo que dijo Joseph Stiglitz, que es Premio Nobel de Economía, y básicamente él lo que está diciendo es el recorte de las pensiones que propone la Junta de Supervisión Fiscal va a ser otra pieza del plan de ajuste de la deuda del gobierno de Puerto Rico que colocará a la isla en dirección contraria a su recuperación económica, dijo, y su cita directa es: cuando cortan las pensiones, refiriéndose a los jubilados, van a reducir sus gastos, habrá menos ingresos para el erario y demanda agregada, indicó Stiglitz. Así que él lo que está diciendo es que estas medidas de austeridad más las recortes no nos va a llevar a un buen rumbo en el desarrollo económico, que también es parte de la ley promesa. Yo te diría, de parte mía, sí, una cosa que sí tenemos que cambiar dramáticamente en la forma en que la Junta ha llevado a cabo su trabajo es incluir elementos de desarrollo económico como parte del trabajo de la Junta. Yo te voy a hacer un ejemplo específico que yo me he metido bien de pecho, que es la Universidad de Puerto Rico.
Para mí la Universidad de Puerto Rico es el motor de desarrollo económico de Puerto Rico. Nuestro capital humano y la habilidad de tener movilidad económica, de que personas que a lo mejor están creciendo en un ambiente de escasos recursos tengan acceso a la educación adecuada y puedan moverse. Sí, ¿verdad? porque si no se da esa movilidad, imagínese. Por lo tanto, para mí, ese elemento de la universidad es crítico. Y por lo tanto, como ustedes saben, yo voté en contra Sí. del plan fiscal para la Universidad de Puerto Rico. ¿Pero por qué yo voto en contra? No es simplemente por irme en contra de mis compañeros de la Junta y decir, no estoy de acuerdo. Es porque yo entiendo que los cortes están yendo demasiado profundo y afectan la operación de la universidad. Por el otro lado... Bueno, pone también en riesgo sus acreditaciones y lo han dicho. Mire, usted Claro. lo dijo hace un pasado, si siguen los recortes, se pone en riesgo entonces la acreditación de la universidad. Es como ¿Y si qué estamos desapareciera. haciendo? Pues estamos trabajando, yo estoy trabajando directamente con la gerencia de la universidad, con la Junta de Síndicos y con la gerencia de la universidad, y estamos trabajando juntos para encontrar soluciones. Claro que hay áreas de oportunidad para mejorar la operación de la universidad, como en cualquier corporación o en cualquier entidad, ¿no? Ya sea aumentar la cantidad de dinero que se levanta en términos de esfuerzos de development y fundraising, ya sea aumentar la cantidad de fondos federales que se accesan a través de propuestas para desarrollo e investigación, o inclusive consolidación de ciertas operaciones, ya sea compras o recursos humanos, cosas así. Pero yo no estoy de acuerdo, número uno, en que se elimine ningún campus. Yo no estoy de acuerdo en que pongamos en riesgo las acreditaciones de nuestros programas, y tenemos que asegurarnos que tenemos el personal necesario para educar a nuestra juventud para el futuro. Por lo tanto, es un tema que yo he cogido muy de cerca. Claro, pero la Junta, y puedo entender, usted votó en contra y pues ya eso demuestra que tiene un compromiso con la Universidad de Puerto Rico, pero el resto de sus compañeros al parecer no, y siguen recortando y están poniendo la No, pero universidad en fíjate, yo riesgo. creo que... No tiene que estar de acuerdo conmigo. No, pero mira lo que pasa. En un grupo como este, una vez, y fuimos dos los que votamos en contra, pues Justin Sí, Peterson, y usted. que es republicano, yo soy demócrata, él también estuvo de acuerdo con la posición. Cuando tú tienes uno, sobre todo dos votos ya en contra de un plan fiscal específico, eso crea una conciencia dentro del grupo de que tenemos que mirarlo más de cerca. ¿Y está logrando usted esa conciencia dentro de sus compañeros? Me siento perfectamente cómodo que sí. El gobernador cerró la brecha que teníamos este año de 94 millones de dólares, pero el problema es que el año que viene esa brecha crece a 120. Y como la cerró con fondos que no son recurrentes, en otras palabras, fondos que llegaron de Washington, que no tenían limitaciones, se los asignó a la universidad, y esa brecha crece a 120 millones el año que viene. Pero tenemos el tiempo, fíjate. Tenemos desde ahora hasta mayo del año que viene para encontrar las soluciones, y lo estamos haciendo activamente. Yo estoy activamente participando en reuniones con la gerencia de la universidad para lograr esos objetivos. Me trajo el tema de la Universidad de Puerto Rico en medio, ¿verdad?, de decirme que tenemos que cambiar, incluir elementos de desarrollo económico. Vamos a volver a ese tema porque me parece que todas estas medidas, y yo creo que estoy de acuerdo con Stiglitz en el sentido de que si todo es recorte y ajuste, pero no vemos desarrollo económico, no vamos a salir del hoyo. O sea, ¿cuáles son esas medidas que se están proponiendo para esas medidas de desarrollo económico para el país? Mira, estamos comenzando el proceso, ¿verdad? Tú sabes que yo llevo 6 meses nada más en la Junta. 6 meses, pero ha estado bastante activo. Gran parte del tiempo he aprendido mucho. Tengo que decir que el trabajo en la Junta es bien complicado, es sumamente interesante desde el punto de vista técnico e intelectual, pero uno sabe que tiene una responsabilidad bien grande para el pueblo de Puerto Rico, y soy el único representante en la Junta que vivo en Puerto Rico. Así que para mí es una responsabilidad grandísima estar en ese grupo. Hoy en día se están mirando unos cambios significativos a nivel global en términos de las contribuciones sobre ingresos corporativas. Se están viendo unos cambios, los G20 acaban de acordar de que se deben de subir los taxes y no deben de haber jurisdicciones, lo que llaman low tax jurisdiction. Uh-huh. Por lo tanto, y entiendo que el secretario de Desarrollo Económico, Manolo Sidre, también se ha posicionado en esto. Tenemos una gran oportunidad. Tenemos la oportunidad de trabajar con el Congreso de los Estados Unidos en la medida que el presidente Biden ha
propuesto ciertos cambios al código contributivo y tenemos que insertarnos en esa discusión a nivel federal para lograr ventajas competitivas para Puerto Rico en la medida que se va a estar cambiando la forma en que se llevan a cabo las contribuciones sobre ingresos a las grandes compañías. Uno de los retos, y que sé que el Departamento de Hacienda está trabajando con eso y el Ejecutivo, es el 4%, ¿verdad?, de la foránea. Eso, según el reglamento del Tesoro Federal, se iba a estar eliminando, y sé que cambió la administración, pero hay un reto y eso se está contando dentro del plan fiscal, a pesar de que eso podría eliminarse. Voy a ser bien categórico, eso se tiene que eliminar. Sí. Eso se tiene que eliminar, eso no es una ley que es sostenible a largo plazo. Lo difícil es cómo lo eliminas. Es sumamente complicado porque eso se ha convertido en 20% de los recaudos de Hacienda. Y son aproximadamente 10 compañías, pagan como el 90% de ese tax. O sea que estamos hablando de que 10 compañías pagan casi el 20% de las contribuciones para correr el presupuesto del país. Pero como dices que es un reto, pero me interesa que se tiene que eliminar. Sí. O sea, eso no es lo que nos ha aguantado, imagínense, 20%. Pero ¿por qué digo se tiene que eliminar? Ajá. Tanto la administración de Obama como la administración de Trump le dijeron claramente a Puerto Rico que teníamos que transicionar y salir de esa estructura. Ahora, si lo comparas y miras lo que está pasando a nivel global y dices, pues, hay una expectativa de que los taxes a nivel global haya un minimum tax. Y esto nos da una oportunidad de que si nosotros movemos nuestras tasas contributivas a un número mayor al 4%, en términos de impuestos de ingresos, entonces puedas reemplazar los ingresos del 4% del excise tax, que tiene que ver con ventas, que es como un IBU, vamos a decirlo, y entonces en esa matemática reduces uno y subes el otro. Esto es sumamente complicado de hacerse y hay que trabajar en conjunto con el Congreso, en conjunto con Hacienda y la Administración. Pero se está haciendo ya, porque yo digo que ya mismo esto se nos va a la guagua y de momento, aunque no creo que la Administración de Biden nos elimine eso así sin una transición, pero la realidad es que sabemos que tenemos unos problemas sobre la mesa y los atendemos ahí cuando la cosa se avecina. Mira, yo te puedo decir en mi práctica privada, en verdad, en mi mundo privado, que es importante, ¿verdad?, que la gente sepa, los que somos miembros de la Junta, nosotros no nos pagan. Nosotros hacemos nuestro trabajo pro bono y tenemos nuestras profesiones. En mi mundo privado, en mi práctica, yo comparto con otros profesionales que son líderes de industria, líderes de los CPA, líderes de los abogados, y hay una serie de ideas que se han estado hablando. Por ejemplo, la Asociación de Industriales ha tomado un liderazgo en estos temas, y yo sé que hay varias ideas de cómo hacerlo, pero es un tema que requiere una cirugía bien delicada a la relación entre Puerto Rico y estas compañías, y tenemos que estar integrados en la discusión del Congreso de los Estados Unidos en términos de cómo se van a estar cambiando las reglas contributivas a nivel federal para asegurarnos que lo que hagamos en Puerto Rico sea consistente con esos cambios. ¿Cuándo veremos tal vez, no sé, a base de su experiencia, este cambio con esto de la foránea? Bueno, nadie tiene una bola de cristal perfecta, sí, pero tal vez, obviamente, no creo yo te voy a decir lo que es mi preferencia. Mi preferencia, a mí me gustaría que lo hagamos en los próximos 3, 4 años. Yo no creo que esto es algo que debemos de dejar, y desgraciadamente el problema con la ley 154 es que se puso en los años de Fortuño, alrededor del 2009, con la intención de que se eliminara. Iba a ser temporera, pero se convirtió en algo permanente. Se convirtió en algo permanente. Entonces, estamos dependiendo de una ley que el IRS ya nos dijo que aunque permiten la acreditabilidad de estos taxes a corto plazo, están evaluando si lo van a continuar hacia el futuro. Tenemos 2 presidentes, uno demócrata y uno republicano, que son totalmente opuestos, porque los 2 coincidieron en que hay que eliminar la 154. Por lo tanto, el mensaje es claro. Y tenemos que realmente, las mentes que conocen bien estos temas, los abogados y los CPA, que
tenemos que trabajar en conjunto con el gobierno, con la administración. Tiene que ser algo que todos lleguemos juntos a esa conclusión de cómo hacerlo. Mira, tengo que hacer una pausa, pero al regreso de la pausa podemos hablar un poquito más sobre el plan de ajuste de la deuda. Y tengo preguntas, los radioescuchas le están mandando a la redacción preguntas de retiro y se las voy a hacer para beneficio de nuestros radioescuchas. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regresamos para seguir conversando con Antonio Medina, integrante de la Junta de Control Fiscal. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar y continúo la conversación con Antonio Medina, integrante de la Junta de Control Fiscal, y en su momento dado, bajo la administración de Alejandro García Padilla, fue el exdirector, ¿verdad?, de PRICO, estuvo a cargo de PRICO, así que no es ajeno para muchos de los periodistas que hemos tenido la oportunidad de compartir con él. Vamos a pasar un poco al tema del plan de ajuste, pero quiero cumplir, porque la redacción me está pasando preguntas de las personas y siempre me gusta integrar a los radioescuchas, así que, Huida, si surgen más preguntas, me las zumbas para acá. En el 2013, Alejandro García Padilla le redujo el 33% de las pensiones a los retirados. La Junta quiere restarle otro 8.5%, lo que sería injusto, dice un radioescucha. Así que lo que quieren es saber si ustedes evaluaron todas esas reducciones que ya se hicieron en el pasado a nuestros jubilados, que, ¿verdad?, que esto no sería la primera. Bueno, como estábamos hablando, Puerto Rico está en quiebra. Y la Junta fue creada como un resultado de que Puerto Rico necesitaba una solución a la quiebra en la que estaba entrando para poder lograr resolver todas las deudas que tenía Puerto Rico, que llegamos a un punto en que no las podíamos pagar. La Junta no creó esa situación, ¿verdad? Eso es una situación que estaba y existía antes de que la Junta llegara. Pero ustedes evaluaron ese escenario de que ya se habían hecho esas reducciones en el pasado. El mandato de la Junta, según la ley promesa, es mirar todas estas deudas que tiene Puerto Rico y encontrar una solución razonable para cómo uno paga todas estas cosas. Obviamente no puedes pagar 100% de todo, porque no hay el dinero para eso, por eso estamos en bancarrota. Pero de igual manera que hubo esa reducción en el 2012, en años anteriores hubo aumentos a diferentes programas de beneficios de empleados. Entonces nosotros no podemos ir para atrás y escoger puntualmente y decir esta reducción o este aumento. Nosotros tenemos que coger, al momento en que entró la Junta, dónde estaban las responsabilidades de pago de Puerto Rico. Pero yo quiero volver y recalcar un punto sumamente importante. 72% de los pensionados no se le afecta su pago si el pago es de $1,500 o menos. Y ahí no se le incluye en la suma a su seguro social. No. No, eso es aparte. Okay. Y además de eso, ¿verdad? Si hacen los números, si tus primeros $1,500 están protegidos, y vamos a decir que tu pensión era de $1,600, solamente vas a ver una reducción de 8.5 en $100, que realmente no es un número tan significativo. Yo quisiera decir... No, y usted ya me dijo aquí que no, con $1,500, ¿verdad? No, a mí me encantaría no se puede vivir aquí. Claro, esa es la realidad. A mí me encantaría decir... lo del desarrollo económico, o sea, cómo sacamos a Puerto Rico. Claro, a mí me encantaría decir que lo vamos a pagar todo a todo el mundo, pero la realidad de estar en bancarrota es que no hay dinero para pagar todas las deudas que tiene Puerto Rico, y el trabajo de la Junta no es ir para atrás en 20 años y resolver los problemas que se resolvieron en el año 2000 con Sila, o los issues que resolvió, los cambios que hizo Aníbal, o los cambios que hizo Alejandro. El trabajo de la Junta es muy específico. No, lo mucho que cogió prestado Fortuño para otro. Claro, promesa es muy específica y dice, entra a la Junta en el 2016, tiene que mirar todas las deudas importantes, el stay, que al entrar la Junta se dejó de pagar los intereses y los pagos de deuda. Eso es crítico, porque ustedes se imaginan los últimos 4 años, con María, el huracán que tuvimos antes, Irma, con los terremotos, con la pandemia, Puerto Rico en bancarrota y que todavía hubiéramos tenido que estar pagando más de una tercera parte del presupuesto en deuda.
era insostenible. Por lo tanto, hay que mirar la balanza por los dos lados. Vamos a hablar del plan de ajuste de la deuda. Tengo entendido que esta semana se emitió, por lo menos se sometió la quinta enmienda a este plan del ajuste de la deuda, para que la gente entienda, y usted me va llevando por si acaso. El plan del ajuste de la deuda es básicamente el plan cómo le vamos a pagar a todos los acreedores, que le debemos mucho dinero. Es un momento sumamente importante en la historia de Puerto Rico. El plan de ajuste es el mapa de cómo nosotros vamos a llegar a un acuerdo con todas las partes para sacar a Puerto Rico de la bancarrota. Sí, ¿cómo vamos a pagar? Correcto. Ese es el plan. O sea, este va a ser el plan de cómo le vamos a pagar Es a todos los el acreedores. mapa de cómo salimos de la bancarrota. Bueno, ¿cómo va eso? Además de que se sometieron la enmienda. Mira, yo me siento... Esto se va a tardar un poco. Bueno, ahora va la Corte, ¿verdad? Y la Corte lo va a evaluar. Volvemos, la Corte la crea promesa, la Corte de quiebra de título 3. Me he mencionado varias veces, un proceso sumamente complicado por la cantidad de dinero que hay envuelto. Es la quiebra más grande que ha habido en los Estados Unidos, en la historia de los Estados Unidos, a nivel de municipios o estados, ¿no? Es algo que realmente nunca se había visto en términos de los dólares que estamos hablando. Más de 72 mil millones de dólares en deuda, más las deudas de pensiones. O sea, estamos hablando de más de 120 billones de dólares en deuda entre una cosa y otra. Eso se ha sometido a la jueza. Ella va a estar evaluando todos los diferentes elementos de reestructuración. Faltan 2 o 3 grupos que todavía estamos negociando con ellos y te puedo decir que yo me siento bien positivo, estamos bien cerca para esos 2 o 3 grupos que todavía no se han anunciado. ¿Cuáles son esos grupos? Está AMBA, que está Fiji, que está los maestros. Okay. O sea que todavía quedan pendientes acreedores con se anunció ayer los UCC, los no asegurados, los acreedores no asegurados, se llegó a un acuerdo y se anunció ayer. Yo te diría que estamos bien cerca de tener un acuerdo con todos los grupos principales que tienen deudas en cantidades significativas, ¿no? Uh-huh. Yo estoy seguro que mucha gente al final no va a estar de acuerdo con lo que le tocó, pero eso es parte de un proceso de quiebra. Cuando no hay suficiente dinero para pagar todas las deudas, tienes que recortar en diferentes áreas y tienes que lograr un acuerdo con cada uno de esos grupos independientemente y balancear los intereses de todo el mundo. Para mí los intereses de los puertorriqueños, los intereses de los pensionados son los primordiales. Pero no porque sean los primordiales podemos decir, vamos a ignorar a los bonistas, vamos a ignorar a los acreedores no asegurados y vamos solamente a bregar con la deuda de pensión. Tiene que ser un proceso balanceado. La viabilidad de que se cumpla con esos pagos, ¿verdad? Los pagos del plan del ajuste de la deuda. Mira, el plan fiscal provee que vamos a tener presupuestos balanceados, si no me equivoco, es hasta el 2034 o 2035. Tenemos, yo voy a decir la buena fortuna, aunque es verdad lo que llaman bittersweet, de que tenemos muchos fondos federales que han venido por las situaciones como han tenido. Es correcto. Entonces tenemos fondos de María, tenemos fondos de los terremotos, tenemos fondos de pandemia. De repente Puerto Rico está en una situación que nunca ha estado, que es que tiene una cantidad de dinero significativa por encima de sus fondos recurrentes para arreglar escuelas, para arreglar carreteras, para arreglar hospitales. Se está hablando ahora mismo de un acuerdo de 5 años con respecto a Medicare y Medicaid en el Congreso. Eso también es significativo porque esperemos que en efecto se concrete. Atrae una cantidad significativa de dinero que en teoría debería convertirse en recurrente, aunque solamente están legislando 5 años en este momento. Tenemos la demanda de SSI en la Corte Suprema. Es un caso sumamente importante. ¿Por qué? Porque, y aquí voy a dar mi posición, los puertorriqueños somos ciudadanos americanos. Y como ciudadanos americanos debemos tener los mismos derechos. Si yo decido vivir en Atorrey, que si decido vivir en Manhattan, que si decido vivir en Kissimmee o en California. Por lo tanto, el caso del SSI va a ser el primer domino. Si nosotros logramos que se nos den los mismos derechos
de seguro social suplementario en Puerto Rico que en el resto de los Estados Unidos, entonces tenemos las bases legales para ir a todos los demás programas y decir, de igual manera que ese SAI, debemos tener los mismos derechos, claro. En todos los demás programas debemos tener los mismos derechos. Pero entonces, ¿usted ve la viabilidad de que sí vamos a poder cumplir con esos pagos que tienen trazados en el plan de ajuste, lo que están negociando? Mira, yo te diría que según el plan fiscal, si vamos al documento, hasta el 2035 las cosas se ven positivas. Mi preocupación personal es que el plan fiscal no tiene suficientes elementos de desarrollo económico. Lo me dijo ahorita. Estuvimos hablando un rato sobre los issues contributivos. Eso es sumamente complejo, pero hay que trabajarlo. El issue de la ley 154, eso hay que trabajarlo. Y definitivamente todos los issues que tienen que ver con los programas de salud, programas de alimentación, lo que son Child Tax Credits, Income Tax Credit, todo eso, tenemos que asegurarnos que los ciudadanos americanos que residimos en Puerto Rico tengamos esos mismos derechos que los ciudadanos americanos en cualquier otro lugar. Tengo otra pausa, Medina, pero al regreso quiero que podamos hablar entonces un poquito sobre la salida de la Junta, si eso va a ser viable realmente cuando se logren los 4 presupuestos balanceados y el acceso a los mercados, realmente eso se dará. Bueno, Antonio Medina lo contestará al regreso de la pausa. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Síguenos en Twitter. Radio Isla TV. ¿Qué significa a caballo regalado no se le mira el colmillo? Que tienes que cuidarte bien los dientes. Que es bueno adoptar animales. Espérate. ¿Qué es colmillo? A caballo regalado no se le mira el colmillo nos enseña que hay que ser agradecidos en la vida. Indulac, hecha con esa sabiduría puertorriqueña que queremos preservar. Ahora en un empaque más conveniente. Indulac, la buena crianza. Estás escuchando Dígame la verdad por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Desde que comenzamos el programa he tenido una conversación con el integrante de la Junta de Control Fiscal, Antonio Medina, y yo lo tenía como hasta cierta hora, pero como que se extendió la cosa. Sí, allá Edward me está mirando, pero nada, se ha dado una conversación en el marco del respeto. Y nos quedamos en la parte del plan de la Junta de la Deuda, pero le dejo una pregunta sobre la mesa, si realmente lograremos una salida de la Junta de Control Fiscal luego, ¿verdad?, de esos 4 presupuestos balanceados y el acceso a los mercados. ¿Eso realmente es viable? Mira, yo quiero ser bien claro. Mi objetivo principal al prestarme a ser miembro de la Junta es lograr que se termine la actividad de la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Cómo se llega a eso? Primero tenemos que tener 4 presupuestos balanceados. Que hasta ahora no tenemos ni uno. Vamos allá. Tenemos que salir de bancarrota y tenemos que volver a los mercados de valores. Pero algo sumamente importante pasó hace 2 semanas. Es la primera vez que tenemos un presupuesto que aprobó la Cámara, que aprobó el Senado, que firmó el gobernador y certificó la Junta. Eso no quiere decir que está balanceado todavía. ¿Por qué? Porque necesitamos que la jueza apruebe el plan de ajuste para entonces comenzar a pagar la deuda. Una vez comenzamos a pagar la deuda y si lo logramos en los próximos 12 meses, es un presupuesto balanceado. Sí, lo que me quiere decir es que hasta que no se, ¿verdad?, hasta que no se apruebe el plan de ajuste de la deuda, no se cuentan los presupuestos balanceados. Claro, pero estamos podría ser en los próximos 12 meses. ¿Qué pasa? Si se aprueba ese plan de ajuste de deuda y empezamos a pagar esos bonos, no solamente tenemos un presupuesto balanceado, sino que salimos de la bancarrota. O sea que los primeros 2 pasos para que termine la Junta de Supervisión Fiscal podrían darse, en mi opinión, entre los próximos 12 a 18 meses. No te puedo dar una fecha exacta porque dependemos del proceso jurídico. ¿Realmente piensa que dentro de los 12 a 18 meses saldremos? A mí me gustaría que fueran 12. A mí me gustaría que fuera dentro de este presupuesto. O sea, que saldríamos de la Junta dentro de 12 a 18 meses. No, salimos de la bancarrota. Ese es el primer paso. Como tenemos un presupuesto certificado
si se paga la deuda y se comienza a pagar la deuda antes de junio del 2022, se consideraría este el primer presupuesto balanceado. Tendríamos que tener 3 más. ¿Y qué faltaría? Faltaría volver a los mercados y poder generar deuda en los mercados a tasas razonables. Eso es como está escrito promesa. Hay un issue aquí técnico que es crítico. Necesitamos que Hacienda saque los estados financieros, porque sin los estados financieros no vamos a poder ir a los mercados. Pero cuando miras la totalidad de las cosas que son necesarias para que se termine el periodo de promesa de la Junta de Supervisión Fiscal, hay un plan. Estamos encaminados y sobre todo tenemos un presupuesto certificado y tenemos un plan de ajuste que se lo sometimos a la jueza. Ahora, vamos a volver atrás a retiro digno. Cuando hablamos de retiro digno, yo te dije que el retiro digno eliminaba todo lo que acabamos de hablar. Entonces, mira la lógica. Con una ley como retiro digno, se elimina el plan de ajuste. Se eliminan muchas de las condiciones que le permiten a Puerto Rico salir de la deuda. El mismo gobernador ha dicho que él entiende que esa ley no es consistente con el plan fiscal y por lo tanto, no es que yo quiera volver atrás a abrir ese tema, pero esto te demuestra que la Junta realmente está trabajando de una forma responsable para sacar a Puerto Rico de la bancarrota, para lograr, trabajando en equipo con la Cámara, Senado y el gobernador, los presupuestos balanceados y volver a los mercados. Pero ya usted sabe que la política del gobernador que busca no reducir las pensiones, la legislatura, por lo menos el presidente de la Cámara ha insistido en que no se van a bajar las pensiones y se me había explicado que para entonces que entre en vigor ese plan de ajuste de la deuda tiene que pasar por la legislatura y la legislatura entonces tiene como que esa ficha ahí del tranque de que si me bajas las pensiones no te apruebo el plan de ajuste de la deuda. Bueno, hay unos elementos que yo te voy a hablar a nivel personal. Yo desde que empecé en la Junta he estado en comunicación con los líderes de la Cámara y el Senado. Y yo te voy a decir con mucho orgullo que el resultado de tener un presupuesto certificado es en gran parte por la comunicación que se ha abierto y se ha hecho público, de que los miembros de la Junta nos estamos reuniendo con Cámara y Senado. Pero usted me puede reconocer que en efecto hay que legislar para que ese plan de ajuste de la deuda sea aprobado. No solamente la jueza Taylor Swain. Hay unos elementos específicos que tienen que ver con llevar deuda al mercado nuevamente que requieren aprobación. No es el plan total, es unos elementos específicos que tienen que ver con la deuda. Pero tanto los líderes de la Cámara y el Senado, como el gobernador, como la Junta, tenemos claro que es imperativo que trabajemos en equipo para el bien de Puerto Rico. O sea, esto no es simplemente hablar para la grada. Si queremos sacar a Puerto Rico de la bancarrota, tenemos que lograr un acuerdo para tener los presupuestos balanceados y volver a los mercados. Claro, usted me dijo ahorita que dentro de 12 a 18 meses se saldría de la bancarrota, ¿verdad? Su meta, lo que usted tiene en agenda. Pero entonces, eso se alcanzaría sin la legislatura. Lo que quiero tener claro es el plan de ajuste de la deuda tiene que ser aprobado por la legislatura. Sé que me dijo que eran unas No el plan de ajuste. El plan de ajuste lo tiene que aprobar la Corte. Para sacar las emisiones nuevas, tenemos que trabajar con la legislatura y son unas emisiones específicas. O sea que se podría comenzar a pagar la deuda sin tener el aval de la legislatura. O sea, este plan de ajuste que establece cuánto le vamos a pagar es correcto. O sea, como el presupuesto está certificado. Si salimos de la bancarrota y empezamos a pagar la deuda, eso es un presupuesto balanceado. Eso es separado. Claro, pero eso se puede dar sin tener el aval, sin participación de la legislatura. Bueno, y que ya la tuvimos. Ya la legislatura participó. ¿Verdad? Sí, porque claro, ellos aprobaron el presupuesto. O sea que claro, aprobaron el presupuesto, pero sobre fue el pago. con la participación de ellos. Claro, pero entonces dentro de este presupuesto actual hay una partida para el pago de la deuda. Sí. ¿Sí? ¿De cuánto estamos hablando? Mira, el número es aproximadamente 9%, de 8 a 9% del total. Y está reservado para eso. Está reservado para eso en este presupuesto Sí, actual. absolutamente. Por eso entonces que usted me está diciendo que dentro de 12 a 18 meses se pudiese... Sí, absolutamente. Ya, ok.
Entonces, otro tema, ¿verdad?, que me llama mucho la atención y muchas personas me han dicho, ¿por qué la Junta de Control Fiscal no ha definido los servicios esenciales? ¿Por qué? Mira, yo te puedo decir que la Junta ha trabajado bien de cerca con la administración para asegurar que tenemos un presupuesto, y te puedo hablar de este año, ¿verdad? Yo no me voy a tirar 4 o 5 años para atrás, pues yo no era miembro de la Junta. Pero en este presupuesto que acabamos de aprobar, que yo estuve bien envuelto en las discusiones con la Cámara y con el Senado y con el gobernador, yo te puedo decir que se miró bien de cerca a todos los diferentes intereses, todas las diferentes áreas que se quería cumplir con los gastos, y se llegó a un acuerdo. Volvemos, no es perfecto otra vez, porque no es suficiente chavo para todos, pero tanto Cámara como Senado, la Administración y la Junta estuvimos de acuerdo en un presupuesto de aproximadamente 10.3 billones de dólares. Entonces, ese presupuesto demuestra lo que es el consenso de las áreas donde nosotros entendemos se debe gastar el dinero. Mis prioridades: salud y educación. Y definitivamente tenemos que encontrar la solución al desarrollo económico. Claro, lo que me está diciendo es que la meta entonces ahora es poder definir los servicios esenciales. En el caso suyo, que su importancia es salud y educación. Para mí, tenemos que resolver el problema de educación que hay en Puerto Rico. Eso es un issue que pique y se extiende. Tenemos estudiantes que han sufrido por los últimos 4 años de que no han tenido la educación que ellos merecen. Tenemos escuelas que necesitan que se arreglen, que necesitan ponerse en condiciones adecuadas. El issue de la universidad que hablamos hace un rato. Sí. La educación en Puerto Rico para mí es un Pero es un me problema reconoce que no se han definido los servicios esenciales. No, pero mira lo interesante, hay suficiente dinero en términos de educación, ¿verdad? Hay la cantidad necesaria de dinero para proveerle la educación adecuada a nuestros niños. Es un problema administrativo. Claro, pero no se han definido los servicios esenciales por parte de la Junta. Bueno, yo te puedo decir que tenemos en un presupuesto donde acordamos con Cámara, Senado y el gobernador cuáles son los servicios que se van a brindar. Se me ha acabado el tiempo, pero estuvimos hablando un buen rato. Espero que en el futuro podamos conversar nuevamente, porque siempre van a haber temas. Se me quedó el tema energético, que es un asunto sumamente importante para el desarrollo económico del país. Y hay que resolverlo. Es un problema crítico. Y no sé si Luma lo está resolviendo. Pero bueno, gracias, Medina, por estar aquí. Se me cuida mucho y nos vemos en una próxima ocasión. Tenemos que hacer una pausa y al regreso, mi panel de mujeres. Próximo en Radio Isla 1320. Mi panel de mujeres, y vamos a estar hablando sobre la campaña del Comité PARE para atender el asunto de violencia de género, y también vamos a hablar con el presidente del Colegio Médico de Cirujanos de Puerto Rico. Comenzamos esta segunda hora. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Ya estamos en la segunda hora de este espacio. La primera hora estuvimos dialogando con el integrante de la Junta de Control Fiscal, Antonio Medina. Estuvimos hablando sobre varios temas, especialmente en la reducción en las pensiones de nuestros jubilados. Si usted se perdió esta entrevista, puede entrar a la versión podcast de este y otros programas. Usted va a radioisla.tv y puede entonces buscar Dígame la Verdad y la fecha del programa que quiere escuchar. Así que hoy estuvimos hablando bastante con Medina. Se quedaron preguntas por hacer, pero pues le dediqué ahí casi una hora completa. Estuve dialogando con él. Así que importante lo que está pasando. Siempre hay tema para hablar con Medina por el hecho de que la Junta es el tema y es lo que está afectando día a día lo que está pasando en Puerto Rico. Así que hablamos un poco sobre el plan de ajuste, el retiro de nuestros pensionados, y me reconoció que la Junta tiene que cambiar algo que no ha hecho y es incluir elementos de desarrollo económico. Él reconoce que el plan fiscal no tiene los elementos de desarrollo económico y pues algo que para él es sumamente importante es el tema de salud y educación en el país. Uno de sus
proyecto es la UPR para que no se le sigan recortando fondos a la Universidad de Puerto Rico. Y sobre la ley 154, que es el 4% que pagan las corporaciones aquí en Puerto Rico, él me dice, eso se tiene que eliminar. Así que la pregunta ahora es, ¿cómo se elimina? Porque este impuesto del 4% a las foráneas es el 20% del presupuesto del país. Si se va a eliminar, hay que ver cómo hacemos una transición. Él me dice que requiere una cirugía bien delicada en la relación de Puerto Rico con estas compañías, que son como unas 10 compañías que cargan con el % mayor del pago. Así que él dice que dentro de los próximos 3 a 4 años eso debería estar dándose. Hay muchos temas y muchos retos, así que más adelante estaremos conversando nuevamente con él. Pero ahora quiero hablar con el presidente del Colegio Médico de Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Víctor Ramos. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. Lo tenía previsto para más temprano, doctor, le pido disculpas, pero es que me extendí hablando con el integrante de la Junta de Control Fiscal, Antonio Medina, pero no quiero obviar las cosas que están pasando, y es que ayer el Departamento de Salud informa que está investigando 2 proveedores porque se vacunaron a menores de 12 años. Sale a reducir en la Perla del Sur que uno de ellos es una farmacia en Juana Díaz, y también ha salido y se ha cuestionado sobre que el otro proveedor sería la Guardia Nacional. A mí me chocó mucho porque esto todavía no ha sido autorizado por la FDA, y ¿cómo entonces se atreven a vacunar a menores de 12 años? Quisiera conocer, ¿verdad?, su sentir, su opinión sobre esto. Bueno, la realidad es que eso nunca debió pasar. La guía que ha dado el Departamento de Salud, el programa de vacunación, la doctora Iris Cardona, son claras y precisas. Hay una reunión todos los martes donde la gente pueda aclarar todas las dudas que tenga. Así que esto nunca debió ocurrir. En cuanto a la vacunación como tal, a ninguno de los nenes le ha tenido ningún efecto, y de hecho Pfizer ya completó su estudio en nenes entre 5 y 11 años y lo ha sometido al FDA para aprobación, donde demuestra que la vacuna es segura y eficaz a esa edad. Claro, mientras los nenes estén bien no hay ningún problema. El problema es que si a uno de estos niños le pasara algo asociado a la vacuna, pues sería un problema legal tremendo, porque no había autorización para vacunar a niños menores de 12 años. Así que nunca debió ocurrir el incidente. Esperemos que nunca más ocurra y sobre todo que los nenes estén bien. Claro, y usted me dice que si algo ocurriese, y esperemos en Dios que no ocurra nada, ningún efecto adverso a estos menores de 12 años, tendríamos un problema legal. Pero en este momento, a raíz de que estamos recibiendo todas estas vacunas, ¿no estaríamos en algún tipo, verdad, de que tomen algún tipo de sanción contra Puerto Rico ante el hecho de que no se siguieron el debido proceso con el manejo de estas vacunas? ¿Alguna consecuencia que pudiésemos sufrir a raíz de este acto de estos 2 suplidores? No creo, porque en Estados Unidos han ocurrido cosas mucho peores con la administración de las vacunas en ciertos lugares. Ciertamente hay que reportarlo, hay que hacer por cada menor hay que hacer un reporte en lo que se llama el VAERS, que es el sistema donde se reportan los incidentes del CDC. Así que yo no creo que haya consecuencias en el número de vacunas, pero eso ciertamente no justifica que haya ocurrido. Ahora, estaba leyendo que ya se puso esta primera dosis a estos menores, pero que entonces no se le va a poner la segunda dosis. Usted, ¿verdad?, como médico, pediatra, ¿cómo esto entonces afectaría la efectividad de la vacuna? Porque entonces, imagínese, en lo que se aprueba esto por la FDA, o sea, esto afectaría entonces, ¿verdad?, la efectividad de la vacuna en estos menores. Bueno, los que tienen 11 años se le va a poner cuando cumplan los 12, y
muchos caen dentro del tiempo que la vacuna se puede poner la segunda dosis, así que no debe ser un hecho mayor los que cumplen de 11 a 12 años, ¿verdad? Los que se vacunaron en un segundo proveedor que fueron tan chiquitos como 7 años, pues eso sí habrá que esperar que se dé la aprobación hasta 5 años. Pero entonces entiende que no afectaría la efectividad. No, en cuanto a la efectividad de la vacuna no debe haber problema porque imagínese si se vacunaron a principios de julio y entonces la FDA aprueba esta vacuna en menores de 12 años, no sé, tal vez en 6 meses, imagínese con la primera dosis y cuando se supone que ya en cierta etapa de 4 a 5 semanas se dé la segunda dosis. No se va a aprobar en 6 meses. Esa aprobación de 5 años se espera que esté en algún momento entre agosto y septiembre, porque ya se sometió toda la documentación necesaria, así que no debería haber problema. Y también la gente también puede pensar que porque es un nene más chiquito había que darle una dosis menor. No, recuérdense, la mayor parte de la vacuna que le ponen a uno es el diluyente. La parte que es la vacuna realmente es un cantito de grasa con la instrucción de crear el anticuerpo contra la espiga del virus. O sea que la parte de la vacuna es mucho menos de lo que es el diluyente, así que no debería haber problemas con ninguno de estos nenes, pero hay que monitorearlos de cerca. ¿Qué sanciones, si alguna, se tomarían contra, ¿verdad?, esta farmacia? Y en efecto, ¿fue la Guardia Nacional quien le dio la vacuna a estos menores? ¿Eso ya se ha confirmado? Bueno, ayer se reportó por otros medios de comunicación que uno de los proveedores era la Guardia Nacional, y hoy salió en otro que había una farmacia de Juana Díaz. Sí, eso fue en el periódico La Perla del Sur. Dice: farmacia en Juana Díaz administró vacunas contra COVID-19 a menores de 12 años. Y ayer se habló de Guardia Nacional en unos programas de televisión, así que parece que sí, que esos no fueron los proveedores, porque no han salido a desmentirlos ninguno de los dos, así que al parecer eso sí fueron los proveedores. Claro, pero entonces estoy leyendo aquí que entonces el Departamento de Justicia podría tomar, dice aquí, en la próxima semana el Departamento de Justicia espera someter acusaciones formales relacionadas a este caso. Adelantó el director de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud, Jesús Hernández. La pregunta es, diantre, ¿y contra la Guardia Nacional qué sanciones se van a tomar? Bueno, yo no sé si de verdad el Departamento de Justicia puede hacer algo y sobre qué ley o qué sería algo de índole penal, pero en cuanto a sanciones administrativas, pues yo me imagino que sí tendrán consecuencias para los dos proveedores, pero eso le corresponde a Salud. No, claro, eso ya se cae en la jurisdicción de Salud, ¿verdad? Que uno se queda como que en shock cuando lee estas cosas. Siguiendo con el tema del COVID, pero ¿qué le parece a usted como pediatra esto de la variante Delta y que ya se ha confirmado, ¿verdad?, varios casos ya aquí en la isla, y por otro lado en Estados Unidos está y en otras partes del mundo también está el Delta Plus? ¿Cómo usted ve este panorama? Pues ya la variante Delta superó en Estados Unidos a la variante Alfa, que era la británica, así que ciertamente está en transmisión comunitaria en Estados Unidos y debe estar en transmisión comunitaria aquí en Puerto Rico. Ya Salud debe, de las últimas secuencias que se han trazado, han salido muchos casos Delta que probablemente Salud los informará en el día de hoy, así que ciertamente debe estar en transmisión comunitaria. Lo importante con Delta es que, como vimos en marzo, cuando hubo el brote con la variante Alfa británica, estábamos en vacunación llegando como a 40%, y hubo este mega repunte que tuvimos de marzo y abril,
ahora, a pesar de que Delta debe estar en transmisión comunitaria igual, no hemos visto este repunte en enfermedad severa, hospitalización y muerte, y eso se debe a la vacunación. O sea que le urgimos a la gente a que vaya y se vacune si queremos que no haya problemas. Donde ha habido problemas serios con Delta en Estados Unidos, en estos bolsillos de personas no vacunadas y en los estados que tienen menos del 50% de vacunación, como Kansas, Missouri, Nevada y Utah. Así que el mensaje a la población es: si queremos mantener a raya a esta variante y a cualquier otra, lo que hay es que vacunarse. O sea, pero Salud probablemente hoy informe que hay mucho más Delta de lo que ya se había informado. O sea, usted me está confirmando que Delta, esta variante Delta del COVID-19, ya tenemos transmisión comunitaria en Puerto Rico. Sí, debe, igual que en marzo, sí tiene, no hay por qué pensar que no estemos igual que en Estados Unidos. Claro, pero usted tiene información de que en efecto Salud va a hablar sobre esta situación, de que ya tenemos transmisión comunitaria de la variante Delta. Sí, porque ya se han confirmado muchos más casos de los 6 que originalmente se habían dicho. Ya han llegado muchas más secuencias y yo me imagino que Salud informará hoy eso. ¿Cómo cambia esto, doctor? El escenario de que hemos ido abriendo poco a poco, de que las clases comienzan ahora en agosto, de que se le ha dicho a las personas: si estás vacunado no tienes que utilizar tu mascarilla. Bueno, yo creo que eso es importante. Hay que usar la mascarilla. Fuera del resto de las flexibilizaciones que se dan ahora con Delta, yo creo que el mensaje debe ser que a menos que empiece a subir y haya que tomar otras medidas sobre las flexibilizaciones, pero el uso de mascarilla debe ser requerido, no solo por protección para usted, sino si usted tiene en su casa pacientes que no se han vacunado, por ejemplo, porque no se puedan vacunar porque tienen menos de 12 años o por alguna cuestión de salud que no se puedan vacunar, o incluso los que no se han querido vacunar. Es un riesgo grande para ellos porque, acuérdense, la vacuna no te elimina la infección. Lo que elimina la vacuna es la enfermedad severa, la hospitalización y la muerte, pero no que te infecte y que puedas entonces infectar a un no vacunado y que le dé enfermedad severa. Esto es preocupante porque si en efecto, como usted me dice, ya tenemos esta transmisión comunitaria, no podemos bajar la guardia. Aunque usted esté vacunado, siga utilizando su mascarilla, mantenga el distanciamiento, el lavado de manos. Vamos a seguir, ¿verdad?, con todo esto que hemos aprendido en el transcurso de este año. Doctor, gracias por siempre estar disponible. Se me cuida mucho. Siempre, Ale. Ya ustedes escucharon. Tenemos transmisión comunitaria de la variante Delta en Puerto Rico. Así lo explicó y lo confirma el doctor Víctor Ramos aquí en Radio Isla 1320. Y él entiende que Salud estará dando esta información durante el día de hoy. Por tal razón, si usted no se ha vacunado, vaya y vacúnese. Vamos a cuidarnos, vamos a proteger a los demás, proteger nuestra familia, vamos a seguir utilizando la mascarilla. Siendo las 11:12, ahora sí que voy con mi panel de mujeres. Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora, llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad. Y ya estoy con mi panel de mujeres, hoy que está integrado por Eda López. Saludos y buenos días, Eda. Buenos días, querida, a ti, a las compañeras de panel y al pueblo que nos escucha. Y tengo a la ex procuradora de las mujeres, Carmen Lebrón. Licenciada, ¿cómo estamos? Todo bien, todo bien. Buenos días a ti, a Eda y a las demás compañeras en el panel, aquí listas para discutir los temas de hoy. Sí, definitivamente. Hoy tenemos tema para discutir. No sé si, creo que sí que Eda escuchó la entrevista que le estuve realizando al integrante de la Junta de Control Fiscal, Antonio Medina, quien estuvimos aquí hablando un poquito de todo, ¿verdad? No sé si Carmen tuvo la oportunidad. Nada, Eda, ¿qué te pareció, ¿verdad?, lo que me estuvo explicando Medina, quien también fue
exdirector de PRICO bajo la administración de Alejandro García Padilla. Eda. Pues mira, tuve que controlar las ganas de infartar, porque si bien es cierto que lo que él explica tiene toda la lógica, a mí me parece que faltan muchas preguntas por responder, preguntas puntuales, porque no nos podemos creer la situación de que Puerto Rico es una deuda. Puerto Rico es un país donde gobernantes y personas que tenían acceso al control del dinero tomaron prestado a nuestro nombre, otros sectores se aprovecharon también y prestaron. Y entonces, por ejemplo, de las cosas que más a mí me conmocionaron fue cuando él señala que, bueno, la meta de la Junta es tener un presupuesto cuadrado, y entonces que ha estado en comunicaciones con el presidente de Cámara, Senado, el gobernador, y que este es el primer presupuesto balanceado que tenemos. Pero yo me pregunto, ¿cómo podemos decir que tenemos un presupuesto balanceado que destina 10% del presupuesto al pago de esa deuda, pero le quita a la niñez, al estudiantado de educación especial 94 millones de dólares, que de por sí ya de entrada eran pocos porque es un programa que está mal administrado? Y tú lo sabes, Mili, que son miles y miles de las personas que se quejan de cómo se maneja, ¿verdad?, el programa de educación especial. Aquí hay unas lagunas y unas faltas de rendición de cuentas y una falta de transparencia, porque cuando él dijo que ya mucha de la deuda está ya negociada o renegociada, a mí me preocupa como puertorriqueña que aporta a ese presupuesto. ¿Qué se negoció? ¿Cuáles fueron las condiciones? Una deuda que de por sí ya hemos planteado en múltiples ocasiones que es ilegal. Así que yo tengo muchas preguntas y que desafortunadamente el primer ejecutivo no nos responde tampoco. Carmen. Bueno, yo tengo que decir, voy a empezar por decir lo siguiente. Ciertamente yo creo que todos conocemos que Puerto Rico, por las razones que hayan sido, en muchos momentos se extralimitó en el uso de los fondos, que es lo que nos ha llevado a lo que estamos viendo hoy, y yo creo que no tengo que establecer bajo qué administraciones ni nada por el estilo, porque todo el mundo sabe que esto ha sido cuatrenio tras cuatrenio, y que yo creo que todos conocen, ¿verdad?, cuál es la historia. Sin embargo, yo sí voy a traer atención un punto que trae Eda, que me parece que en esto hay consenso de todos los que conocemos lo que está pasando o atravesando Puerto Rico en cuanto a su situación financiera. Cuando se trata de reconocer que en efecto hay unas deudas y que hay una responsabilidad de negociar las mismas y llegar a un punto medio para el pago de las mismas, yo creo que el punto medular debiera ser la atención a los servicios medulares al pueblo, y que el pueblo en general, ¿verdad?, tiene las necesidades de esos servicios y que se ve afectado directamente por la toma de decisiones cuando se cuadra un presupuesto y cuando se distribuye el mismo. Porque una cosa es que yo diga, pues mire, yo voy a destinar tanto por ciento para la deuda pública, y otra cosa es que cuando se hace la distribución del restante del presupuesto, no se vean esas prioridades en el servicio hacia el pueblo, que en efecto se van a ver afectadas ya de por sí con el porciento que se asigna a la deuda, pero además con cómo se distribuye, y lo hemos visto a través de los años. Vemos que situaciones que a lo mejor nosotros le damos mucha más importancia, cuando se distribuye el presupuesto, las cantidades más grandes se le dan a asuntos que para nosotros no serían los primordiales, ¿verdad? Uh-huh. Y en ese sentido yo creo que eso es parte de lo que se debiera mirar. Siempre nos enfocamos mucho en el pago de la deuda y lo que se le asigna a la deuda, pero es que también hay que supervisar o vigilar cómo se distribuye el restante del presupuesto de Puerto Rico y a qué se le está dando mayor importancia en esa distribución. Ciertamente, las agencias que dan servicios directos, yo creo que son unas de las que en efecto se afectan mucho más
en términos de cuánto es su capacidad de emplear gente competente, de cuánto es su capacidad para dar los servicios que se requiere por el pueblo, y en definitiva, cuando vemos el cuadro en su máxima expresión, ¿quién termina pagando? El pueblo, el que menos oportunidades tiene y que tiene una necesidad de mayores servicios. Así que vuelvo a recabar que aquí hay que poner también los ojos en cómo se distribuye esa otra porción que es bastante grande y a qué se le da mayor prioridad. Hay una serie de retos, de verdad y algo que tuvo que reconocer es que no se han incluido dentro del plan fiscal elementos de desarrollo económico, y eso está en la ley promesa. O sea, si van a tomar ciertas medidas de reestructurar y medidas abrasivas para el pueblo de Puerto Rico, porque son medidas muy abrasivas para el pueblo de Puerto Rico, comenzando con la reducción de pensiones, cuando en otras administraciones ya también se habían bajado las pensiones. A mí me preocupa, y él me tuvo que reconocer que no hay desarrollo económico en este plan fiscal, y que no se puede vivir con $1,500, con todo está aumentando en esta isla, y esa es la realidad. No se puede vivir con $1,500 con todo lo que está pasando aquí y todos los aumentos. Así que tengo que hacer una pausa, compañeras, pero al regreso vamos a hablar, porque ayer se habló un poco sobre los trabajos que está haciendo el Comité PARE, y se lanza una campaña educativa y se llama, ¿verdad?, el momento del PARE. Así que quiero hablar con ustedes sobre esto y otros temas. Hacemos una pausa y regreso con mi panel de mujeres. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, son las 11:24 de la mañana y estoy con mi panel de mujeres integrado por Eda López y la licenciada Carmen Lebrón. Ahora vamos a tocar el tema. Ayer el gobernador hizo una conferencia de prensa junto a la presidenta del Comité PARE, que es la secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magás, y anunciaron, o por lo menos trataron de explicar por dónde van los trabajos realizados del Comité PARE. Pero también se anunció que se está haciendo una campaña educativa, el momento del PARE. Quisieran, a grosso modo, ¿qué les parece esto de la campaña? Después quisiera tocar unos puntos, porque del comunicado de prensa estoy viendo que en el área de seguridad pública se implementó el plan de alerta rosa, y yo sé que Eda tiene muchas preguntas sobre eso, yo también, y sería un buen punto para analizar lo de las estadísticas y establecer un proyecto unificado, que ya era hora. Y también hay una parte donde dice que también está lo de equidad con perspectiva de género en nuestras escuelas públicas, y también está lo del Departamento de Justicia, que por primera vez va a contar con un registro de personas convictas por violencia doméstica. O sea, quiero la opinión, pero a grosso modo, ¿qué les parece que se lanza una campaña en torno a esto? Comienzo contigo, Eda, y voy luego con Carmen. Pues mira, tú sabes que, y le recuerdo a la gente, que este estado de emergencia surge desde que la colectiva feminista nos convocó a un plantón, y que fue ignorado tanto por el gobernador Ricardo Rosselló como por la gobernadora Wanda Vázquez. Y entonces ya yo he explicado también por qué creo que hay tanto empeño de parte del gobernador en este momento. Pero una de las cosas que más me llamó la atención fue las palabras de la fiscal Iliana Espada, que es la oficial de cumplimiento, al decir muy cándidamente, me parece, porque fue muy generosa con sus declaraciones, que habían aprendido de parte de los estilos de trabajo que usamos desde el activismo, habían aprendido el tesón, cuánto empeño se le pone a las cosas para poder hacer avanzar una agenda de trabajo. Y en este caso yo tendría que añadirle a eso que eso es así porque sabemos que fallar en el camino nos puede costar la vida de una persona. Así que me parece que las compañeras que nos han representado han hecho un trabajo extraordinario. Me parece también que para que se pudiera presentar el producto ayer tuvo que haber
tuvo que poner mucho de su parte el Estado y las personas que fueron designadas para trabajar en ese comité para poder recibir lo que las compañeras explicaban y se querían y pues el resultado. Sí hay unas cosas que se deben atender, pero me parece a mí que con el corto tiempo y con al involucrar a agencias que deben estar destinadas a seguir con lo que se ha abierto, como por ejemplo lo del registro de personas convictas por violencia doméstica y agresión sexual, eso ojalá que se continúe fortaleciendo. Yo tendría que añadir, no sé si esto se discutió, ¿verdad? Pero tendría que añadir que a mí me gustaría ver también, o que se considerara, personas que han recibido órdenes de protección en su contra, porque hemos visto casos de personas que no han sido convictas, pero que sí en una reincidencia vemos que han tenido órdenes de protección previa y que continúan con el patrón de maltrato hasta asesinar a una de sus víctimas. Así que me gustaría eso. Sobre la alerta rosa, la realidad es que, mira, yo estoy en uno de los subcomités y yo no vi demasiada incomunicación entre los comités como tal. Cada cual estaba haciendo lo suyo, pero a mí me gustaría que se mirara el alerta rosa como una herramienta de safety, de prevención, porque por lo menos las veces que dijeron que se había activado la alerta rosa, nos quedamos esperando un montón de cosas. Entonces yo les invito a que salgan de lo que es la visión gubernamental y vean desde la perspectiva de una persona ciudadana común cómo podemos darle valor a eso para que la ciudadanía entienda que es no solo una herramienta de salvar vidas, sino que nos tenemos que activar todos y todas en la búsqueda de las personas que son reportadas a través de la alerta rosa. Así que eso no sé si lo van a arreglar, pero esa es una de las observaciones que tengo. La otra, perdón, y rapidito, lo que sí me llamó la atención, la campaña, no la habíamos podido ver completa, ¿verdad? Desde el Comité de Medios hasta ayer que la lanzaron con las personas que están en pares. Me parece que la campaña es un buen comienzo. Me parece que aceptaron las propuestas que nosotras hicimos durante el proceso de revisión y me parece que hay que entender que esa campaña tiene que ir unida al programa de educación con perspectiva de género en el Departamento de Educación, porque es una educación a todos los niveles y desde todos los espacios que sea posible. Voy ahora entonces con Carmen. Bueno, yo primero quiero establecer o felicitar, ¿verdad?, al grupo de pares y obviamente a la iniciativa gubernamental en este proceso. Primero porque es la primera vez, y yo creo que en eso también Eda está de acuerdo conmigo, donde se toma en consideración a las personas con expertise, a los grupos que han estado trabajando con estos asuntos por años y décadas, y se les escucha para dirigir los esfuerzos con mayor certeza a tratar de erradicar este mal que nos está agobiando, donde todos los meses por lo menos vemos alguna mujer que muere, ¿verdad?, a manos de su pareja o expareja. Así que, dicho eso, pues yo creo que es positiva la ruta que estamos llevando. Ciertamente a veces nos desesperamos y queremos ver las cosas más rápido, pero yo siempre tuve fe en que las compañeras que estaban ayudando, ¿verdad?, los esfuerzos gubernamentales tenían un alto compromiso, mucho conocimiento y que el resultado final iba a ser uno adecuado y apropiado para atender estos asuntos. Dicho eso, y dándole las gracias a las compañeras que sé que se han dedicado en cuerpo y alma horas extensas, mucho esfuerzo para lograr lo que hasta ahora se ha podido ver. Este es un comienzo. Es un comienzo porque todavía sabemos que falta para atender el asunto, pero el comienzo va bien encaminado. Yo estaba loca por ver que ya saliera algo de educación. Yo creo que lo dije muchas veces,
que era el primer paso que había que trabajar y lo vemos ahora que ya se comienza con una campaña, ¿verdad?, de educación y prevención. Esta yo creo que es el punto medular para atajar estos asuntos tan importantes que nos aquejan con relación a la violencia contra la mujer. Igualmente, estoy feliz de ver que se retoma unos esfuerzos que se habían comenzado allá para finales del 2017, en donde se aprueba la ley 59 y se aprueba el hecho de que se cree este registro de aquellas personas convictas por ley 54, que pudieran ser publicadas los datos de esas personas de manera tal que aquella persona que quisiera saber si con quien se estaba relacionando o comenzando alguna relación sentimental estaba en ese registro y por razón de qué estaba en ese registro. Esos esfuerzos se comienzan allá para el 2017 con la aprobación de la ley, creo que para agosto del 2017, y se continúan. Recuerdo yo que tuve muchas reuniones en el Departamento de Justicia tratando de que esto corriera y se empezara a trabajar sobre esto. Ya a la salida de esta servidora de la oficina de la procuradora, pues queda un poco inconcluso. Al ver que se ha retomado y de la forma en que se está plasmando, estoy más que feliz. Creo que es una herramienta adecuada para las víctimas. ¿Te refieres a lo del registro de personas convictas? Correcto. Uh-huh. Este registro pues le da la oportunidad a cualquier persona que pueda ver cuál ha sido la conducta de esa otra persona con la cual pretendemos establecer algún tipo de relación sentimental. Y eso es una herramienta valiosa que no se tenía y que haciendo buen uso de ella creo que podemos también ayudar a salvar vidas. Tengo que hacer una pausa, Carmen, pero al regreso continúas tu turno y es importante ese detalle que tú dices, porque si eso se aprobó en el 2017 y no se había puesto en acción, Dios mío, 4 años. 4 años, Correcto. ¿Por qué hay que esperar tanto para implementar las cosas? Ese es el problema que pasa aquí en la isla. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso continúo con mi panel de mujeres hablando sobre los cambios y los trabajos del Comité PARE para atender el asunto de violencia de género en Puerto Rico. Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, son las 11:39. Continúo con mi panel de mujeres integrado por la licenciada Carmen Lebrón y por Eda López. Me quedé con el turno de Carmen, estábamos hablando, ella estaba pues haciendo un análisis sobre todo lo que se anunció ayer de los trabajos que está haciendo el Comité PARE. Se quedó en el detalle del registro, ¿verdad?, de personas convictas por violencia doméstica y personas convictas por delitos sexuales. Me estaba comentando ella que esto se aprobó en el 2017 y ahora es que como que se mueve la cosa. Carmen, para que puedas continuar tu turno, por favor. Pues eso es correcto y quizás para tener clara la cita de la ley es conocida como la Ley de Registro de Personas Convictas por Violación a la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, aprobada el 1 de agosto del 2017 y es la ley número 59. Yo pues estoy contenta porque se ha retomado y como decíamos es una herramienta que es muy valiosa. La diferencia estriba en que esto iba a ser un registro, ¿verdad?, por un lado, y estaba el registro de ofensores sexuales por el otro. Al unirlo, pues todavía se convierte en una herramienta mucho más valiosa. Y cuando digo unirlos, no es que se unen ambos temas, es que están los dos accesibles en la misma página que se ha creado, en el mismo recurso que se ha creado para la publicidad de ambos registros. Así que en ese sentido, pues es una herramienta muy buena. Sí se tardó el proceso, pero pues yo siempre quiero ser positiva, lo importante es que ya la tenemos. Está ahí y ahora es importante darle publicidad, hacer que todo el mundo conozca cómo debe accederlo, en dónde se encuentra, porque pues también eso es importante para que la gente sepa que existe esta herramienta.
En relación a, como hablábamos ahorita, de la educación con perspectiva de género, pues claro, sabemos que lo hemos dicho muchas veces aquí, es importante que eso se complemente con lo que es educación en la equidad y que esto se comience desde las escuelas. No vi, y me pueden corregir ustedes, compañeras, comunicado de prensa, la certeza de que en efecto esto se va a comenzar en el próximo año escolar, no lo sé. Yo me vuelo que no lo vi por lo menos en el comunicado de prensa. Yo reconozco, ¿verdad?, que no pude escuchar la conferencia de prensa, pero en el comunicado de prensa solamente de forma genérica se dice pues que se implemente, y lo que ha dicho el secretario de Educación es que se está trabajando en eso, y con todos los chichones que ustedes saben que hay en el Departamento de Educación, yo no creo que eso entre en vigor en este semestre, ¿verdad?, de agosto. Es un tema bastante fuerte porque hay gente pues quien lo favorece, hay otros que no, pero la realidad es que yo no creo que eso se implemente. Ojalá que sí, ¿verdad? Ojalá que sí. Pero por las expresiones que he escuchado del secretario de Educación, entrevista con Julio y aquí con esta servidora, pues se sigue trabajando, pero no sé si se implemente ahora en agosto. Y la realidad, Mili, y yo en eso también me gusta ser justa, para poder implementar este currículo de equidad o perspectiva de género, se requiere adiestrar al personal, se requiere que el personal que va a estar atendiendo estos asuntos conozca, ¿verdad?, qué es lo que se espera, cómo se espera que se lleve el mensaje, cuáles son los materiales que se van a estar utilizando. Si eso no se ha comenzado, pues con toda probabilidad es poco, yo diría que es muy poco probable realmente que se comience en agosto. Pero por otro lado, viendo el lado positivo, lo importante es que está en agenda y que en efecto se entiende que es importante que se comience con ello, así que estaremos pendientes a que en algún momento nos den más información y podamos ver que está todo encarrilado y que pudiera haber alguna fecha cierta para comenzar con esto. En términos generales, pues tengo que decir que yo feliz porque se sigan dando pasos dirigidos a atajar la violencia doméstica, dirigidos a salvar vidas, dirigidos a que la gente se eduque, dirigidos no solo a las personas que puedan ser víctimas o que tengan una relación tóxica, sino que también dirigidos a supuesto agresor, y eso es importante también. Es importante que sea una campaña inclusiva, que vaya dirigida a todos los sectores y que todos los sectores puedan verse ahí, pues puedan ver ahí la información que les puede de alguna forma ayudar a ellos, ella o a sus familiares o amigos y vecinos. Así que todos somos parte de este proceso, todos debemos ayudar a que esta situación sea atendida adecuadamente. Puerto Rico no se merece que a cada rato veamos una muerte por violencia de género, así que feliz con que se haya dado otro paso más en esta lucha por salvar las vidas. Sí, sin duda alguna. Vamos a ver cómo transcurre esto. Quiero, no sé si quieran tocar algo más de este tema, me dejan saber para entonces yo pasar a lo otro del COVID-19. Eda, ¿algo que tú quieras puntualizar? Nada, que estos esfuerzos que se hacen con buena voluntad y pensando en erradicar la violencia de género y la inequidad, siempre se deben apoyar, porque un poquito que haga cada quien, uno no se puede meter enfrente de las luchas, la gente lucha como puede y como desea. Así que esto es un buen paso y lo tenemos que apoyar porque se nos va la vida literalmente en esto. Correcto. Bueno, estoy viendo aquí, nosotros el lunes, solamente voy a recapitular algo aquí, compañera, y Eliezer Ramos, el secretario de Educación, nos había adelantado en Radio Isla 1320 el problema de los arreglos de las columnas cortas. Estoy viendo hoy, ¿verdad?, que es portada en uno de los periódicos. Aquí el lunes estuvo hablando de eso y estuvo detallando todos los tropiezos, así que los invito a que puedan escuchar esa entrevista del 12 de julio, que fue el pasado lunes. Pueden entrar al podcast de Dígame la Verdad para que escuchen todos los detalles y cómo se va a estar trabajando con ese problema de las columnas cortas. De 700 escuelas, de la radiografía que se hizo de 700 escuelas, 684 tienen problemas de columna corta. Eso él me lo había dicho hace como 3 semanas atrás y le di seguimiento el pasado lunes
y me explicó que la cosa está más difícil para realizar esos arreglos para este semestre escolar. Así que no se pierdan, ¿verdad?, los detalles de esa entrevista. Compañera, quiero tocar lo del COVID-19. Antes de pasar con ustedes, estuve hablando con el presidente del Colegio Médico de Cirujanos de Puerto Rico, quien pues me adelantaba que ya es transmisión comunitaria. También tengo entendido que la doctora Fabiola Cruz había adelantado también esto aquí en Radio Isla 1320. Transmisión comunitaria, la variante Delta en Puerto Rico. ¿Qué les parece esto? No podemos bajar la guardia y hay que vacunarse. Comienzo con Eda y voy con Carmen. Mira, Mili, lo primero tengo que comentar rapidito lo de la columna corta porque es inverosímil que después de 1 año y medio de que comenzaron los terremotos, aún a pesar de la pandemia, nosotros estamos bregando con eso ahora, a semanas de empezar de nuevo el semestre escolar. O sea, aquí se falla lastimosamente en cosas que debieran ser la prioridad número 1. Sobre el COVID, estaba viendo un artículo de uno de los periódicos que dice que cuando se busca el contact tracing, se ha encontrado que es importado. Entonces, yo no soy epidemióloga, pero por lo poquito que pudimos aprender, dejándonos llevar, ¿verdad?, durante los periodos de mayor incidencia del COVID, debo decir primero que hay otros países que han reportado unos repuntes muy peligrosos debido a la variante Delta, que es la que ha llegado aquí y que ya se está hablando de que tiene contagios comunitarios. Nos preocupa muchísimo. Yo respeto muchísimo la decisión de cada quien de vacunarse o no, pero me preocupa muchísimo, por ejemplo, lo que estábamos hablando hace un momento del regreso a las clases, que va a haber una población que no va a estar cubierta por ninguna vacuna, así que vamos a tener que depender de que se arrecien las medidas de protección y prevención en todos los lugares. Hay personas que no están vacunadas, pero también hay personas que están vacunadas y que por condiciones, la vacuna lo que previene no es el contagio, previene que no nos pongamos peores en caso de contagio. Así que debemos continuar como estamos haciendo. Yo estoy muy orgullosa de la gente porque yo donde quiera que me meto veo a la gente tomando las medidas de precaución por sí misma. Y eso es importante. O sea, la gente sabe lo importante que es esto, sabe que un contagio, a lo mejor yo sea asintomática, pero si yo puedo contagiar a personas que amo, que estén cerca, es un problema. Yo pienso que el gobierno va por un lado y la población sí está consciente de que tenemos que protegernos. No bajemos la guardia, ese es el mensaje que estamos aquí llevando. El COVID está aquí para quedarse, señores, y estas variantes, ¿verdad? Esto va a seguir, estas mutaciones. Carmen. Pues yo me uno a las palabras de Eda. Yo voy a hacer una anécdota que parecería gracioso, pero es muy importante y yo felicito a las personas que lo están haciendo porque pues tienen conciencia. Rapidito para que mira, aquí no me corte. Yo he sabido que entrar a un establecimiento comercial y ver a las personas que un poco como que se pierden cuando no ven dónde está el sanitizer, dónde está la persona que antes tomaba la temperatura, porque quieren continuar con su medida de prevención. Nuestro mensaje, hay que seguirla. Como tú dices, las mutaciones van a seguir surgiendo y nosotros nos tenemos que seguir cuidando aun cuando estemos vacunados, mucho más si no lo estamos. Así que esa es nuestra exhortación, a que se sigan manteniendo las mismas medidas de precaución y de salubridad. Mis hijas, las quiero, las adoro. Hashtag nos queremos, como dice Eda López. Las quiero. Gracias por siempre estar. Bueno, señores, hacemos una pausa en Dígame la Verdad, pero mira, ya aquí están llegando los integrantes de Tiempo Igual.